Hola, buen día. Mi nombre es Dolia Alejandra Castro Ramos. Soy estudiante del pregrado de Medicina Veterinaria Zootecnia y el día de hoy les tengo preparado la exposición de un artículo muy interesante que trata sobre la plastinación. Entonces, el artículo se llama Plastinación, una herramienta adicional para la enseñanza de anatomía. Ok, en esta primera diapositiva estamos viendo la primera imagen del artículo, donde pues se encuentra el título del artículo y el autor, que es Hermes Bravo. En este artículo, pues a lo largo de esta exposición lo que vamos a ver es la experiencia. Hermes Bravo va a cuenta en el artículo la experiencia que han tenido con el laboratorio de plastinación que pues implementaron en la escuela pues donde él trabaja. Entonces vamos a ver las técnicas que utilizan, de qué se trata la plastinación, las ventajas de la plastinación y la forma en la que ellos realizan la plastinación. Entonces en esta primera imagen se encuentra el resumen que él ha hecho sobre qué se va a tratar pues el artículo y habla que en el departamento de anatomía de la Escuela de Medicina ellos implementaron un laboratorio de plastinación con el fin de aprovechar eficientemente el material cadavérico disponible. Cuando nosotros tenemos, bueno, cuando en un laboratorio de anatomía no se aplica pues la plastinación y se utiliza solo el formol, llega el momento de desechar pues estos cadáveres. En cambio la plastinación es un método, una técnica que hace que este órgano, como se inyectan eh, polímeros, hace que dure más, que coja una consistencia dura, que se vuelva como un material plástico, que no se dañe, que se pueda manipular fácilmente, con muchas ventajas que ahorita más adelante voy a explicar. Entonces, para tal efecto se utilizan polímeros de silicona, como dije anteriormente, que se trabajan a temperatura ambiente y cuando se trabajan a temperatura ambiente permiten maximizar, pues en la experiencia de ellos ha permitido maximizar los procesos de producción de plastinados allá en la escuela. Y en los 3 años que ya de funcionamiento del laboratorio han logrado realizar 300 plastinados de silicona y 85 en resina poliéster, que todos han sido incorporados pues en la docencia de la escuela, ¿no? Bueno, pero ¿qué es la plastinación? Bueno, la plastinación es un método que permite disponer y utilizar todo el material de preparados para la docencia sin tener, pues, como dije anteriormente, que descartar las piezas que se deterioran pues en el transcurso de los años cuando son mantenidas con técnicas convencionales como lo es el formol. Es una técnica, bueno, es una técnica que permite preservar el material cadavérico sustituyendo el agua y la grasa de los preparados, o sea, de esos tejidos, de esos órganos, por un polímero como la silicona o como la resina poliéster. Eh, entonces es una técnica en la cual pues, se reemplaza ese agua de los tejidos por el polímero y pues que va a poderse, después de reemplazar, de hacer ese reemplazo, se va a poder endurecer y que pues como resultado de ese endurecimiento va a ser una pieza anatómica que va a tener una morfología pues permanente y estable y de estas piezas se van a disponer en centros educativos y va a ser muy ventajoso porque las piezas pues plastinadas van más allá de tener los órganos de disección pues, que se mantienen con líquidos tóxicos que son incómodos de manejar, que no se pueden sacar de la sala de disección y que para en lo convencional, ¿no? Que el formol, para poder manipular un órgano en la sala de disección hay que colocarse su cubrebocas, todo porque son soluciones muy abrasivas. Entonces, con estos métodos de plastinación ya nos evitamos todo eso porque no van a tener esas sustancias abrasivas que nos puedan afectar a nosotros. Se va a poder sacar el órgano ya plastinado a un aula normal. Muchas ventajas. Bueno, en esta diapositiva las coloqué como para que entremos en contexto de qué es un órgano plastinado. En la figura número 1 están los plastinados, hay unos órganos plastinados en silicona de preparaciones de cerebro. La foto de la izquierda muestra los vasos arteriales que fueron inyectados con látex coloreados
previos pues a la fijación del tejido. Y en la figura 2 se ve un plastinado de silicona de una disección de tronco que permite ver las cavidades torácicas y abdominales con algunos órganos in situ, o sea, órganos que están en su sitio pues, anatómico pues, original. Un dato que dejó Hermes es que en el mercado existen siliconas que deben trabajarse a menos 20 grados centígrados, mientras que otras pueden trabajarse en la temperatura ambiente. A estas que pueden trabajarse en la temperatura ambiente es que el autor de este artículo hace referencia a que gracias a que se han podido trabajar a temperatura ambiente han podido crear muchas piezas, porque no se necesita de ese como tal frigorífico para poder realizarlas. Bueno, tiene que tener un equipamiento de laboratorio de plastinados. Entonces debe tener un freezer, que es pues, el equipo, un congelador que sea a menos 20 grados centígrados, una bomba de vacíos que genere vacíos hasta 15 milibares, un contenedor hermético de acero que soporte pues, el vacío que acabé de mencionar, conectado a una lámpara, a una campana de extracción pues, de flujo laminar. Eso es como el equipamiento que tiene que tener el laboratorio. El proceso de plastinación tiene cuatro pasos, 4 etapas. La primera es el embalsamiento o fijación, que es cuando se fija el tejido con formol al 10% o otra solución, con el fin de darle consistencia al tejido para poder cortarlo de la forma pues, que vamos a querer hacer el corte, ¿no? La segunda es la deshidratación, que se hace con acetona. También hay una técnica que ellos implementaron en el laboratorio, que no la hacen con acetona, sino con alcoholes, que voy a explicar más adelante. Bueno, esta deshidratación es con el fin de que el agua salga, el agua y los lípidos de los tejidos salgan y se reemplacen por esta solución, por la acetona. La tercera es la impregnación, que se introduce en un recipiente con resina y se lleva pues, a la cama de bomba de vacío durante 40 horas aproximadamente. Lo que sucede es que la presión que ejerce la bomba ya antes mencionada, lo que hace es que saca la acetona en formas de burbujas y la resina ocupa el lugar de donde estaba esa acetona. Entonces se mete pues a la bomba y empieza a burbujear. Ya cuando ya deja de burbujear, quiere decir que ya toda la acetona pues salió y ya el órgano ha sido impregnado. Eso se llama impregnación a la fuerza. Ahorita más adelante también lo voy a contar. También hay métodos en que no utilizan la impregnación a la fuerza. Entonces, y el cuarto paso es el posicionamiento o el curado. Ya es cuando se somete el órgano a endurecimiento. Y pues ya el tiempo de todo lo pues de la plastinación, el tiempo que demora este proceso depende pues del tamaño del órgano que se está pues realizando la plastinación. Si es más grande pues se demora más, si es un órgano pues más pequeño pues el proceso es más corto. En esta parte coloqué un video de YouTube como para que entendamos más de qué se trata esta técnica de plastinación. Me pareció súper interesante y coloqué el link arriba y también lo voy a colocar en la descripción del video de YouTube porque está súper completo y la verdad yo lo entendí muy bien y me pareció súper chévere. Entonces si le quieren echar una revisada se la pueden echar y sería perfecto. Entonces voy a colocar. Vamos a iniciar el proceso de impregnación con una pieza como la que venimos trabajando durante estas semanas. Recordamos que nuestra pieza modelo está sumergida en acetona a temperatura de menos 20 grados y completamente deshidratada. Está saturada en acetona. Es el momento para pasar esta pieza a la cámara de impregnación e iniciar el proceso de impregnación. Es importante que en este desplazamiento de la pieza desde la acetona a la cámara de impregnación estén a la misma temperatura.
Por eso es interesante que la mantengamos en el mismo arcón congelador y que pase el mínimo tiempo posible desde que sacamos la pieza hasta que la sumergimos en la acetona para evitar retracción. Por lo tanto, vamos a coger la pieza, el corazón de cerdo, lo vamos a dejar drenar de exceso de acetona, de todos los tubos que están conectados con los vasos y con las distintas cámaras del corazón. Y ahora es el momento de pasarlos a la cámara de impregnación. En la cámara de impregnación, como vemos, contamos con una cestilla interior que es muy útil para colocar nuestras piezas y asegurarnos que van a quedar por debajo del nivel de la solución de impregnación. Cerramos con una presilla la tapadera de la cesta, de la cestilla, para impedir que pueda flotar la pieza. Y a continuación procedemos a sumergir nuestra pieza en la solución de impregnación. En este caso estamos utilizando una silicona, una solución de impregnación que lleva adicionado un pigmento con un tono rojizo. Por eso vemos que no es completamente transparente, sino que tiene un pequeño tono de color rojo. En este momento vamos a dejar las piezas, esta pieza en concreto, este corazón de cerdo, sumergido en la solución de impregnación durante 24 horas, durante toda la noche, y ya al día siguiente comenzamos con la impregnación, conectando la cámara de impregnación y aplicando una reducción de presión, un vacío. Ok, listo. Es una parte del video. El video realmente es más largo y explica pues todo el proceso. Pero quería como mostrarles esa parte que me pareció que sí, para entrar más en contexto de cómo se hace, cómo es un laboratorio. Pues así es. Por ejemplo, en este caso, como pueden ver de fondo, están todas las zonas pues de la presión y las bombas están por afuera del laboratorio. Entonces, si le quieren echar un ojito, ahorita el link está abajo en la descripción. Bueno, voy a empezar explicando los plastinados en silicona. Bueno, la silicona es un polímero que genera preparados opacos de consistencia de goma rígida. Este es recomendado para disecciones bien ejecutadas, preparaciones que muestren las estructuras que se quieren destacar en primer plano, como lo es en la figura 1, o en niveles diferentes y que puedan ser removidas como un modelo desarmable, como es en la figura 2, que es donde se observa pues el tórax. La fijación ideal para estos preparados debe pues contener formalina en concentraciones no más allá de 5% por periodos lo posible cortos, 1 o 2 semanas, para evitar el oscurecimiento pues de la muestra. Sin embargo, si se tienen preparaciones muy antiguas, también pueden ser plastinadas, pero antes de plastinarlas se tiene que hacer, previo a eso, un blanqueamiento. Se puede hacer un blanqueamiento con agua oxigenada. Bueno, el proceso de deshidratación se realiza, como dije anteriormente, con acetonas de 70, 80, 90 y 100% a una temperatura de menos 20 grados centígrados para evitar la contracción y el encogimiento de los tejidos. Bueno, el tiempo de deshidratación y extracción de lípidos depende del tamaño pues, de la preparación. Eso en lo que ellos han hecho dura de 3 a 7 días. Se tiene que usar, o sea, apenas sucede esto, se usa el acetómetro para precisar pues el grado de deshidratación que tiene pues el órgano que ha sido pues sometido. Entonces cuando la lectura del acetómetro indica una cantidad aproximadamente de 2 al 3% de agua, se está en condiciones de pasar al siguiente paso, que es pues la impregnación forzada en vacío, que les comenté pues ahorita, ¿no? Después de
de la acetona, sigue la impregnación forzada al vacío, que fue lo que acabaron de ver en el video que él sacó del corazón. Siguieron que el corazón tenía unas mangueritas para que las estructuras de los vasos sigan con su misma, sí, con la misma estructura. Después de la impregnación forzada al vacío, pues en la impregnación forzada al vacío, ese procedimiento ya se realiza a temperatura ambiente. La pieza anatómica que se ha retirado pues de la última acetona se deja estilar por unos minutos a temperatura ambiente para luego sumergirla en la mezcla y colocarla en la cámara de vacío, de modo de obtener pues un burbujeo constante, como les dije ahorita. Y cuando burbujea indica que la acetona está siendo retirada del tejido y que está siendo reemplazada por el polímero, en este caso la silicona, en medida que pues que, que pasa el tiempo se va incrementando el vacío hasta llegar a los 15 milibares, que es pues lo que buscamos, los 15 milibares. El proceso pues para la preparación de un tejido grande, pues este proceso, como dije anteriormente, puede tomar varias horas, depende del tamaño. Una vez que la silicona pues deja burbujear, la preparación se retira de la cámara de vacío y se deja estilar por una media hora. Luego se agrega una delgada capa de catalizador, en este caso CT32. Se puede poner con una brocha pequeña con un pulverizador y ya se guarda por 24 horas en un contenedor cerrado. En un contenedor cerrado puede ser con una bolsa plástica sellada o en un recipiente de vidrio herméticamente cerrado. Y pues al día siguiente ya se retira y se limpia el exceso de catalizador, colocando la preparación en un ambiente con alta humedad pues por varios días para obtener colores más naturales, especialmente en los músculos. Y pues es posible que se pueda teñir con un colorante. Ya para los plastinados de resina poliéster, esta resina poliéster proporciona preparados que tienden a diafanizarse, apreciándose en ellos varios planos cuando son observados con minuciosidad. De esta resina poliéster salen preparaciones rígidas y fáciles de fracturar, son muy duritas, y estas son recomendadas para cortes de diferentes segmentos corporales. Ejemplo, el corte de un cerebro. Entonces, aquí en la imagen del lado podemos ver el corte de un cerebro que fue pues plastinado con resina poliéster. Dice corte frontal de cerebro plastinado con resina poliéster utilizando deshidratación con acetonas e impregnación forzada al vacío. La imagen de este preparado también fue animada utilizando flash. Bueno, para esta plastinación se fija, igual que la descrita con silicona. En la deshidratación han realizado dos variantes, como les conté antes. En esta resina plastinado con resina poliéster, en los laboratorios de ellos utilizan dos deshidrataciones, una que es con acetonas y otras que es con alcoholes. Entonces las acetonas las hacen a temperatura de menos 20 grados centígrados y las de alcoholes las hacen a temperatura ambiente, para luego incluir la preparación sin realizar una impregnación forzada. Entonces, alcoholes, temperatura ambiente, sin impregnación forzada. Y esta es útil para incluir en resina poliéster cortes de cerebro que han sido teñidos previamente. Esta variante da preparaciones opacas, y la que se hace con acetona a temperatura menos 20 grados centígrados permite obtener preparaciones que se transparentan después de la impregnación forzada. Entonces, en la primera técnica de deshidratación, que es la de acetonas, se realiza impregnación forzada. Bueno, la resina poliéster, la impregnación forzada se hace con esta solución. Se usa resina poliéster nacional P40 en la siguiente proporción: por cada 100 mililitros de resina se agregan 50 microlitros de cobalto y 150 microlitros de catalizador. Esta solución se utiliza tanto en
deshidratación con acetonas y en la deshidratación con alcoholes. Bueno, para esta preparación pues se retira ya realizada la deshidratación, se realiza la preparación, pues se retira de la acetona, se estila, se sumerge en la mezcla utilizando para ello un molde de vidrio, colocando un peso sobre la preparación para evitar que flote. Luego se lleva a la cámara de vacío a temperatura pues ambiente. Terminando lo que es la impregnación forzada, se lleva el molde de vidrio a la campana de extracción, lugar en el cual se somete a la luz ultravioleta por varias horas, de 6 a 12 horas. Posteriormente, el fraguado se continúa en la estufa a 40 grados centígrados por horas. Tienen piezas en este laboratorio, tienen piezas que han llegado, pues que de momento tienen 2 años y que están en óptimas condiciones. Y como es la palabra, que se han preservado demasiado bien. Bueno, y en la técnica 2, que es con la deshidratación con alcoholes, bueno, la mezcla de resina es la misma que la que mencioné ahorita. Bueno, previamente se extraen todas las burbujas de aire que contenga la mezcla. Esta es a temperatura ambiente y sin impregnación forzada. Entonces, previamente se extraen todas las burbujas de aire que contenga la mezcla y la pieza anatómica se introduce en la resina muy lentamente para no producir nuevas burbujas de aire. Una vez sumergida, se lleva directamente a la aplicación de luz ultravioleta. En este caso se obtiene una pieza que ha sido incluida en resina sin que se haya realizado pues la impregnación forzada, como dije anteriormente. Bueno, como resultados, la utilización de silicona que se trabaja a temperatura ambiente ha permitido maximizar el proceso de la producción de plastinados, dado que no se tiene que usar pues, todo lo que son los congeladores. En 3 años han logrado, en 3 años que tiene el laboratorio, han logrado crear 300 plastinados en silicona y 85 en resina poliéster, que todos han sido pues incluidos en métodos de estudio y todos incorporados en la docencia. Bueno, aquí ya coloqué imágenes de plastinados que ellos tienen y que también han utilizado, pues, fotografiado y utilizado en imágenes digitales para también reforzar el estudio con estos órganos plastinados. Entonces dice, como ayuda adicional para los estudiantes, un variado número de plastinados han sido fotografiados y esas imágenes digitales han sido animadas con el software Flash de Macromedia para crear verdaderos módulos de autoinstrucción que han demostrado que con estudios estadísticos son de gran utilidad en el aprendizaje pues, de los alumnos de la escuela. Y algunas de esas animaciones han sido incorporadas en las páginas web del departamento pues, de anatomía de la escuela. Estas son otras imágenes que han sido de las preparaciones de los órganos que ellos han ¿sí? realizado. Y bueno, en la izquierda se ven secciones transversales de muslo y en la derecha es un corte frontal pues del cerebro. En la izquierda se ve un corte horizontal de la cabeza incluida en resina poliéster que se hizo con deshidratación en alcoholes. En ese caso pues no hay impregnación forzada. Y en la derecha vemos un corte horizontal de cerebro teñido con la técnica de Barnard y posteriormente incluido en resina poliéster, deshidratación con alcoholes. Bueno, y como discusión puse unos datos que me parecieron como los más importantes, que es que la silicona utiliza 3 componentes, el polímero silicona, el cross-linker y el catalizador. En la técnica de von Hagens se mezcla el polímero con el catalizador, por lo tanto esta mezcla se debe mantener a menos 20 grados centígrados para evitar el endurecimiento. Y en el caso de la técnica de siliconas con Dow Corning, que son comercializadas por
Corcoran Laboratorios, lo que se mezcla es el polímero con el Crosslink, por lo que tanto esta mezcla puede trabajarse a temperatura ambiente ya que no se endurece. Esa es la diferencia pues de las dos mezclas, una a temperatura ambiente y la otra toca menos 20 grados centígrados para que no se endurezca. Y contaba el autor del artículo que ellos en el laboratorio pues de la escuela o la universidad han descartado las resinas epóxicas, porque son 5 veces más caras que el poliéster y porque son, en la experiencia de ellos, han sido más complicadas la manipulación, y por no mostrar pues en su experiencia como ya anteriormente, no han mostrado ventajas significativas como aquellas descritas en la literatura, por ejemplo, como mayor transparencia descritas en las técnicas anteriores. Entonces, por eso no utilizan resinas epóxicas y se quedan con las de poliéster y con la silicona. Esto ha sido todo por hoy. En la descripción voy a dejar el artículo y muchísimas gracias por la atención prestada. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo, que es www.castro@campusucc.edu.co. Gracias.